En esta ocasión vamos a hablar de los métodos complementarios a lo habitual, que es la angiografía digital, para la detección de la enfermedad carotídea. Hablando de enfermedad carotídea, siempre que hablamos de estenosis, estamos hablando de lo que tiene que ver con evidenciar estrechamientos patológicos en la luz de cualquier conducto u orificio que esté de forma congénita o adquirida. Cuando hablamos de enfermedad carotídea, hablamos de una enfermedad que en lo epidemiológico está considerada como la tercera causa de muerte en países desarrollados, que provoca alrededor del 30% de las isquemias cerebrales, y que es una enfermedad silente, que no da síntomas y que se atribuyen justamente cuando eso sucede a lo que tiene que ver con la arterioembolia cerebral por diferencias en lo que tiene que ver con el flujo distal de la arteria, y que la variabilidad de los síntomas se presentan en forma diversa en lo que tiene que ver con los ACV o AIT, donde la etiología claramente es por la arteriosclerosis, que puede provocar disecciones, displasias, enfermedad de Takayasu o enfermedades traumáticas. Ya hacía mucho tiempo el doctor Lobstein, muy atrás en la historia, habló de que la principal causa de la enfermedad tenía que ver con la arteriosclerosis, manifestando esas disminuciones en la luz que se iban enmarcando en forma progresiva debido a que por algún motivo empezaban a haber debilidades en la pared. En lo que tiene que ver con los factores de riesgo, es más preponderante en los varones, que sucede alrededor de los 45 años, y en mujeres por encima de los 55 años, que los factores de riesgo están relacionados con sexo, obesidad, con sedentarismo, con tabaquismo y con algo que a todos nos ocupa hoy en día, que tiene que ver con la alta ingesta de hidratos de carbono y estrés, como entre los más evidenciables. En cuanto a los síntomas, cuando hablamos de AIT, que es ataque isquémico transitorio, se refiere a lo que tiene que ver con un déficit cerebrovascular que siempre que hablamos de AIT hablamos de algo que el mismo organismo logra recuperarlo en menos de 24 horas, y la mayoría de los AIT pueden ser doblegados a partir de la primera hora en menos de una hora. Esos ataques isquémico-transitorios carotídeos pueden ser de orden visuales o hemisféricos, donde los ataques isquémicos transitorios pueden provocar amaurosis, que es lo que tiene que ver con una ceguera transitoria, o pérdidas monoculares, o lesiones de orden horizontales o verticales, según lo que tiene que ver con la hemodinamia de la isquemia. Cuando hablamos de los ataques hemisféricos, son los que pueden relacionarse con hemiparesias transitorias, siempre dando un predominio braquial donde involucran los territorios silvianos, y en otro orden un poco más de gravedad, cuando hablamos de ataques cerebrovasculares donde se producen hemiparesias facio-brachiocrurales, donde las manifestaciones están dadas en no poder hablar, en isquemias hemisféricas dominantes, y donde el déficit máximo es algo que se inicia o progresivo. Vengo a contarles de que hay métodos alternativos que facilitan detectar este tipo de enfermedad, y que no tiene que ver con ningún tipo de pelea o de versus entre los métodos, y que, como sucede con todas las enfermedades, las distintas sociedades médicas logran consensos, en este caso hablando de Argentina, a partir de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad de Neuroradiología Intervencionista, que establecen justamente recomendaciones para el posible tratamiento y la detección con resultados. El primer método que vamos a hablar tiene que ver con el método de ecográfico, ultrasonografía, que es el método más estudiado, donde en sociedades como los Estados Unidos se enmarca en el método que alberga más del 80% de las detecciones, que permite justamente hacer mediciones
del espesor miointimal y que permite también hacer una caracterización morfológica de la placa, determinando las obstrucciones y pudiendo valorar si existe riesgo de ataques cerebrovasculares. Muchas ventajas que tienen que ver con ser un método preciso, no invasivo, que es altamente repetible y que no usa justamente materiales sanitarios y que es de muy bajo costo, teniendo en cuenta que en la mayoría de las instituciones existen ecógrafos con función Doppler que permitan utilizarse. En lo que tiene que ver con las desventajas, como todo método ecográfico, siempre se habla de lo que tiene que ver con operador dependiente. El método ofrece altas tasas de sensibilidad y especificidad, que en lo que tiene que ver con una sensibilidad que está enmarcada entre el 80 y el 100%, con especificidades un poco más regulares, que oscilan entre un 52 y un 100%, y que según el grado y el umbral de velocidades, es considerado como un buen método para el seguimiento y el estudio, que lo realice siempre dependiendo, como lo dije antes, de que sea el mismo operador. A partir de estos cuadros que tienen que ver con valorar esta tabla que ustedes pueden observar aquí, que tiene que ver con las velocidades históricas de estenosis, permite hacer con estas tablas distintas valoraciones que permitan evidenciar si hay o no placas y a partir de aumento de las velocidades poder detectar si las estenosis son críticas u oclusivas totalmente. Los acuerdos hablan de que la estenosis carotídea por Doppler pulsado aportan mucha información hemodinámica y pueden ser perfectamente correlacionados para dar buen marco de datos para lesiones obstructivas, tanto sea por hallazgos directos como indirectos. Acá, en esta diapositiva, podemos observar una visualización ecográfica 2D, donde podemos evidenciar el bulbo carotidia, en la porción donde se divide en carótida común y carótida interna, sin lesiones oclusivas, y acá donde también en lo que tiene que ver con la correlación Doppler, que evidencia las velocidades, muestra una buena permeabilidad. Este es un estudio triplex que muestra, a partir de lo que tiene que ver con el marco de las velocidades, en la carótida común, sin lesiones en su pared, y este también que muestra la permeabilidad, en este caso, de una carótida interna, ¿sí? Las imágenes ecográficas y por Doppler pueden, en este caso, evidenciar, al poner el cajón que da función Doppler, placas de ateromas que están dadas en el segmento de la carótida común, que tienen correlación directa con el 2D Doppler, con el 2D ecográfico, perdón. Y acá, donde en la función también evidencian signos de estenosis en carótida interna del territorio derecho. Muestra justamente al evidenciar aumentos en las velocidades, en los picos sistólicos y diastólicas, en este caso de la arteria carótida interna derecha, donde marcan estenosis que superan, según los valores, una estenosis por encima del 80% que debe ser tratada, ¿sí? El segundo método que vengo a presentarles tiene que ver con resonancia magnética, particularmente hablamos de angioresonancia, que entre las ventajas que tiene habla de un método no invasivo, que puede realizarse ya sea con contraste o sin contraste. Hablamos de sin gadolinio o con gadolinio. Cuando hablamos de sin gadolinio, está considerado como un estudio de baja sensibilidad y que aumenta su sensibilidad cuando se aplica gadolinio. Entre las ventajas, por supuesto, también está que como método de resonancia no usa radiaciones ionizantes y que ofrece varias técnicas dependiendo del campo magnético del equipo a utilizar. Las mediciones
se realizan según los criterios del NACET, que es la sociedad norteamericana, y se realizan bajo reconstrucciones de máxima intensidad de proyección que permiten hacer valoraciones del grado de las estenosis. Las limitaciones de la resonancia tienen que ver justamente cuando hay stent carotídeos que permiten hacer no valoraciones a nivel de ese segmento, y para aquellos pacientes que sufren claustrofobia o que tienen marcapasos que no están considerados aptos para hacer ingresos a campos magnéticos, o si hubiera clips aneurismáticos o implantes electrónicos o metálicos que no permitiesen el ingreso de ese paciente a un campo magnético. Y lo que es, la bibliografía dice es que no es un método que permita hacer una adecuada caracterización de la placa ateromatosa. En lo que tiene que ver con sensibilidades y especificidades y exactitud, hablamos de tasas muy altas, como las pueden ver aquí, de un 92, de un 83 y un 85%, que por supuesto que cuando hablamos del versus respecto a la angiografía por sustracción digital, no son suficientes, teniendo en cuenta que este método hace inyecciones de contraste directamente en el segmento arterial, pero las concordancias con Doppler alcanzan una mayor sensibilidad y especificidad y exactitud. Lo que podemos ver aquí son imágenes de angioresonancia, en este caso sin gadolínea, ponderadas para poder visualizar que, como lo dijimos, pueden llegar a dar imágenes de falso positivo que claramente se diferencian cuando son valoradas con gadolinio, donde podemos evidenciar acá un bulbo carotídeo en el territorio izquierdo y estenosis en el lado derecho. Del mismo modo podemos magnificarlas y evidenciar que hay porciones de orden vulvar dilatadas, y colgajos, en este caso de una disección, ¿sí? La correlación también de angioresonancia con gadolinio permite justamente dar las limitaciones que anteriormente dijimos. El último método que vengo a presentarles tiene que ver con una angiotomografía, el método valorado como la técnica más fiable hoy para el seguimiento justamente de las disecciones. Hoy la facilidad que ofrecen las tecnologías en los equipos rápidos ofrecen como un estudio muy rápido que, como desventaja o no, se valora como que sí utiliza radiaciones iodorizantes, que se realizan exposiciones o exploraciones con yodo. No es invasivo, ya que solamente se utiliza una punción venosa distal, preferentemente del lado derecho, y que tienen una excelente resolución espacial y que facilitan los nuevos programas, reconstrucciones en distintos planos de mínima y máxima intensidad de proyección, haciendo reconstrucciones en volume render o reconstrucciones tridimensionales. Muchos trabajos hablan de que para estenosis mayores al 70% o menores al 70%, las sensibilidades, especificidades y practicidades están igualadas, y distintos estudios multicéntricos han probado que los estudios multislide por tomografía computada permiten hacer diagnóstico en las exclusiones, en las oclusiones, en las estenosis, y valorizar, clasificar el distinto grado de estenosis, tanto sea a nivel de las bifurcaciones o posteriores, y que permiten hacer mayor número de detección de los colgajos o de flaps de disección si los hubiera, y poder determinar si existen o no pseudoaneurismos. Se pueden usar equipos helicoidales y hacer postprocesamientos, y que en cuanto a las valoraciones y las cuantificaciones por angio-OTC pueden utilizarse los dos métodos conocidos que tienen que ver con las sociedades europeas o con las sociedades americanas, que permiten, a partir de esta tabla que evidencian aquí, valorar segmento sano menos el segmento estenótico, y poder determinar bajo esta cuenta, que hoy la mayoría de los equipos permiten hacerlos,
en modo automático. Los estudios comparativos, no me gusta esta situación que tiene que ver con el versus entre resonancia y tomografía. Hablan de que la sensibilidad de nota y la especificidad y los valores predictivos están a favor de la tomografía computada, aunque ustedes pueden ver que la resonancia también ofrece métodos altos, pero no termina de ser concluyente por lo que tiene que ver con las valoraciones de placa estenótica. Esta es un caso que vengo a presentarles, una tomografía que acá lo que podemos evidenciar es una carótida interna derecha, que los estudios utilizando los métodos de las sociedades europeas o de la sociedad americana, en este caso lo que utilizó es el método de la sociedad americana, que directamente haciendo un semillado en este corte de reconstrucción permite aplanar todo el recorrido desde el callado para arriba hasta la porción intracerebral, postvulvar, y evidencia una estenosis del 82%, casi del 83%, que correlaciona en un volume rendering evidenciando, como lo ven aquí, la estenosis en los distintos segmentos, ¿sí? El caso 2 que presento tiene que ver con reconstrucciones 2D que evidencian calcificaciones en la carótida interna izquierda y que en las mediciones por las escalas que permiten los distintos software de reconstrucción valoran estenosis en el torno al 90%, prácticamente está colgada, y que se correlacionan tanto en modo ecográfico con hallazgos sugestivos por Doppler en la carótida interna izquierda, y que las reconstrucciones confirman las sospechas ecográficas que se habían valorado por método Doppler. La misma ofrece las reconstrucciones volume render, lo que permite justamente es correlacionar lo óseo con lo vascular y permiten a los equipos médicos, ya sea para valoraciones por tratamiento abierto. Muy pocos son los que hoy están trabajando por endarterectomía, la mayoría siguen trabajando hoy, este tipo de estudios se valoran por angiografía y tratamiento por resoluciones en la sala de hemodinamia, permiten hacer correlaciones a nivel óseo que permiten, en este caso, correlacionar lo que tiene que ver con las sospechas de una oclusión, porque casi no tengo ruido de eco, ni pulso Doppler, entonces sospechan una oclusión total en la carótida interna izquierda y que se confirma la evidencia de la oclusión por el método de tomografía computada. Lo mismo lo que tiene que ver con las valoraciones o las reconstrucciones, en este caso permiten hacer una reconstrucción y valoración de ambos territorios, como lo ven acá, el derecho con el izquierdo, comparativamente. Y el último caso es presentar que por angiografía, ustedes claramente pueden ver aquí un flap de disección, que en la correlación tomográfica, las reconstrucciones volume render y las distintas valoraciones que permiten para las reconstrucciones 3D y la correlación ósea con la correlación vascular de fusión de imágenes y sin perder matriz de reconstrucción, permiten hacer distintas valoraciones para los médicos terapéuticos, valorando los segmentos estenóticos y pudiendo evidenciar cómo se encuentran endoluminalmente los segmentos dañados, para poder con todas estas herramientas hacer una simulación de cómo quedaría el vaso poniendo un stent en el segmento, y la correlación, en este caso lo que ven aquí es la imagen angiográfica con sustracción digital, la misma imagen angiográfica sin sustracción digital, pero valorando lo óseo, y un negativo que permiten ver el post del vaso sin lesiones evidenciables post tratamiento. Lo mismo que tiene que ver con los controles que se hicieron. Siempre es necesario, entre el pre y el post, valorar cómo quedó el flujo intracerebral.
lo que evidencian acá es en la región vulvar, post-tratamiento, evidenciando la malla del stent colocado y una imagen que permite valorar el territorio cerebral perfundido. Hablamos de que estos métodos de detección permiten que los equipos de trabajo, ya sean los equipos de trabajo del corazón, los equipos de trabajo de neuro, realicen campañas y la gente pueda, a través de estos métodos, tener valoraciones y tener agentes predictores de esta enfermedad silente para poder tener una detección temprana. Como conclusión, podemos decir que la ecografía Doppler es una técnica inicial para este tipo de estenosis carotídeas, que por supuesto la angiografía por situación distal es el método estándar que permite justamente no solamente evaluar, sino que tratar, y que la angiotomografía claramente tiene una muy alta tasa de resolución temporal y espacial, siendo una técnica muy poco invasiva, rápida, que genera imágenes tridimensionales anatómicas, muy fáciles de comprender para todos los equipos, tanto médicos clínicos como médicos terapéuticos, que se convierte en una técnica de elección para completar los casos de estenosis carotídeas superiores al 70% y diferenciar casos de oclusión, como lo vimos en los casos presentados, por pseudooclusiones y aquellos casos donde la ecografía no sea el método concluyente.